Soy Genei Beltrán Félix, soy novelista, cuentista y crítico literario. Acaba de publicarse la antología de Elena Garro que preparé y prologué. Esta antología de Elena Garro es un panorama introductorio a las varias épocas, enfoques, temas y tendencias que podemos encontrar en la obra de Elena Garro, una autora que está por cumplir 100 años de su nacimiento y que no ha sido adecuadamente reconocida. El propósito de esta antología es ofrecer a los lectores un primer acercamiento a las principales virtudes de esta autora, de tal manera que puedan quedarse con una idea mucho más amplia de la importancia de Elena Garro en el panorama de la cultura mexicana. La antología incluye piezas de teatro, cuentos, 3 novelas cortas y una novela íntegra. Todos estos textos nos permiten ver la variedad de temas a los cuales se dedicó Elena Garro, así como la evolución de su escritura. En primer término hay que decir que se trata de una autora con una gran imaginación. Tiene una vena fantástica, a veces muy deliciosa, a veces pesadillesca, que puede deleitar e impresionar a los lectores. Por el otro lado, se trata de una autora con una prosa deslumbrante. Tiene un dominio de la lengua castellana como solo lo tiene una gran artista. Y en tercer término hay que decir que es una autora crítica de la sociedad mexicana. Antes que nadie, ella se puso a representar los problemas del machismo y de la sujeción de las mujeres y de la población indígena en este país, lo cual la hace una autora muy vital y muy actual. Resulta imposible pensar en la literatura mexicana sin mencionar el nombre de Elena Garro. Su importancia está a la altura de Juan Rulfo o de José Revueltas. Sin embargo, por circunstancias personales y políticas, no fue debidamente reconocida en vida y aún después de su muerte, varios de sus libros empezaron a desaparecer de las librerías y no se reeditaban. La gran importancia de Elena Garro tiene que ver en mucho con que ella crea el personaje de la escritora profesional en México. Esto es algo que no existía y el único antecedente que teníamos era muy lamentable porque era el de Sor Juana Inés de la Cruz, quien como sabemos tuvo que renunciar a la escritura. Elena Garro abrió camino a las nuevas generaciones de autoras mexicanas y lo hizo con una obra poderosa, explosiva, muy expresiva, que yo creo va a ser de un gran atractivo para los lectores jóvenes. Yo conjeturo que el hecho de que Elena Garro fuera una autora, una mujer, le dificultó la proyección y el reconocimiento de su obra. Es cierto que no se mide con el mismo rasero la obra de un autor varón y de una autora mujer. Y por el otro lado hay que decir que ella, aunque declaraba que no era feminista, sí hace una representación muy crítica de los problemas que enfrentan las niñas y las mujeres en una sociedad tan represiva y tan machista como la mexicana, y esto no solo tiene que ver con las décadas que ella retrata, que son sobre todo las décadas del 20 a principios de los años 60 en el siglo XX en México. Ahí es donde se advierte ese talante tan audaz, tan precursor para darle cabida en la literatura mexicana a temáticas que antes no estaban presentes y que ella desde su peculiar visión, una visión muy perturbadora, muy inquietante, logró presentar a los lectores, ya sea en el teatro o en la ficción, los destinos de las personas más vulnerables de nuestra sociedad, sobre todo las mujeres.